Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta penúltima sesión de nuestro club. ¿Cómo están con este día calurosito en Santiago al menos? Harto sol, mucho para mi gusto. Espero que estén bien. ¿Cómo están? Veo aquí algunos nombres. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, oh, rayos, no sé si yo estoy pegado o alguien está muy pegado en su audio. ¿Me escuchan o no? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? Alexander, ¿qué tal? Bien Alonso, acá. Camilo, Francis, Marga, Tania, ¿qué tal? Esperamos que estén muy bien. Pueden contarnos cómo están por el chat. Bienvenidas, bienvenidos. Cuéntenos cómo ha ido la semana. Hoy ya tenemos una invitada, pero antes que llegue la invitada, ¿cómo les ha ido con la lectura de Máquinas como yo? Ya están terminando, supongo, ¿no? ¿Cómo van? Carlos también. Hola, ¿cómo estás? Te acabo de ver entrar. Cata, no veo el chat, cuéntame. El chat. Antes que me Eh, cuentes del chat, Cata, antes que me cuentes del chat, ya estoy como poco riguroso. Quiero saludar a la gente de la Biblioteca Pública Digital, quiero saludar también a la gente de Productora Hélice y también, por supuesto, a Catalina, quien está con nosotros aquí apoyándonos, y también a Carolina Toledo, quien, como ya saben, es nuestra intérprete oficial en lengua de señas. Así que quienes requieran interpretación en lengua de señas pueden fijar a Carolina en su pantalla. ¿Mm? Muy bien, ahora sí, chat, Cata, cuéntanos. sí, bueno, Francis dice, hola, bien por acá, Marga, hola, buenas. Francis, bueno, sí que se escuchaba bien. Hola, Tania. Francis dice, avanzando con la lectura. Muy bien, avanzando con la lectura, está bueno, ¿no? Está heavy, heavy, muy heavy. Yo me siento súper perturbado. La verdad es que ha sido una lectura que me tiene un poco inquieto. Vamos a conversar en un rato por qué. Pero recuerden que hoy día tenemos una invitada. Avísanos, Dani, cuando llegue. Todavía no llega, ¿verdad? Dani, ¿estás por ahí? Cata, no veo el chat, cuéntame. Si es que la Dani Ay, un quizás habló por segundo, es aquí. que no lograba, no lograba activar el micrófono. Sí, justo Ah, estoy con ella que está en la sala de espera, pero estoy hablando con ella que en unos 20 minutos, para que la presenten y puedan hablar un poco de la lectura. no, 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 pero que entre nomás, no, no ¿Sí? te ¿Entra? preocupes. Ah, Sí, que ya, entre porque ahí está nomás. esperando. La Sí, acepta entonces. Ahí viene. Ahora sí, Claudia. Hola, Hola Claudia, ¿qué tal? Aquí Daniela. hola Daniela, ¿cómo estás? Y te presento a Guillermo, que es quien va a dirigir el club. hola Genial. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. No, no me ves, pero me escuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien también, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Un poquito de contexto. Luego te vamos a presentar cómo es debido. Contarte Ajá. que estás en el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Digital, nos llamamos además Club de Lectura Digital Inclusivo. Y bueno, hay personas de diferentes partes de Chile, también tenemos personas de Brasil y también personas de España. Entonces, hay de distintos lugares y estamos muy contentos, contentas de recibirte. Tenemos muchas ganas de conversar contigo sobre inteligencia artificial, sobre inclusión. Y te contamos también de paso que estamos leyendo un libro de Ian McEwan que se llama Máquinas como yo y personas como vosotros.
que nos ha tenido ahí de los pelos. Hemos estado conversando largamente sobre la ficción, la literatura, las representaciones que hay sobre la inteligencia artificial, la ciencia ficción, los retos que tiene. Entonces ahora, como es debido, Cata, a Catalina también acá, quien nos apoya con temas visuales. Cata, entonces cuéntanos, vamos a presentar a nuestra invitada para por fin ya comenzar la conversación. Sí, bueno, acá dice que es doctora en Ciencias de la Información y Tecnología de la Universidad de Pittsburgh, magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática, Universidad Técnica Federico Santa María, es profesora asistente en el Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, también codirige el Laboratorio de Experiencia de Usuario en la misma institución y es investigadora asociada del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Sus actividades de investigación y docencia están dedicadas a la computación centrada en el ser humano, tales como computación social, diseño centrado en usuarios, tecnologías participativas y enfoque sociotécnico para sistemas de información. Esto se traduce en proyectos que se concentran en computación social e inteligencia artificial centrada en el ser humano. Otros de sus intereses son la interacción humano-computadora, computación social, feminismo, mujeres en tecnología. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a comenzar. Parece que tú traías algo preparado, Claudia, ¿verdad? Sí, yo Una tengo presentación. unas presentaciones, pero ustedes me cuentan cuál es la dinámica que funciona mejor para ustedes. Yo feliz si es que hay preguntas y yo contesto, o quizás hago la presentación y después hacemos preguntas, lo que a ustedes les acomode mejor. Tenemos muchas preguntas, pero antes de las preguntas queremos que tú nos cuentes un poco, porque creemos que sobre la base de la inteligencia artificial hay un montón de prejuicios y de representaciones y de creencias trasnochadas y no, que como que ensucian un poco, mira, no sé si ensucian, pero tiñen un poco la interacción que podamos tener con ella. Entonces, antes de nosotros preguntarte, mejor darte espacio a ti para que nos cuentes lo que tú nos quieras contar respecto de estos temas, particularmente a lo mejor con foco en la inclusión, con foco en las oportunidades, los retos, desafíos, y luego nosotros comentamos contigo a propósito y te contamos las preguntas que tenemos. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Dale, Y entonces. después te voy a pedir el nombre del libro de nuevo, que alcancé a escribir la primera Ah, por parte y no he supuesto. leído ese libro, Por- así es que voy No, está a bien. después pedir de nuevo la referencia para poder unirme a leer eso. Eso, por supuesto Sonaba que muy bien, sí. sonaba muy, muy Vale, bien. eso. Ya, muy bien. Entonces, parece que tengo que yo compartir ahora para que, Sí, si pueden sacar eso. Eh, a ver, ¿cómo hacemos esto? Esto debió funcionar, pero creo que no. Denme un segundo que me sí, gustaría dale ver nomás. diapositivas también. ¿Ustedes están viendo unas diapositivas que dicen IA e inclusión o no? Sí, Así es. Y si es que yo hago eso, ahora ven todo ahí. Esto debiera estar funcionando, ¿cierto? perfecto. Sí, sí, lo Perfecto. veo. Ya, genial. Sí, está funcionando. Ya, entonces, gracias por esa introducción que decía como toda mi vida. Yo soy profesora de la Universidad Técnica Federico Santa María y soy ingeniera, así como eso es lo que más me define. Y sobre eso yo hice un doctorado que es como seguir estudiando y aprender a hacer investigación. Y mi doctorado, en vez de ser en hacer más tecnología, mi doctorado es sobre entender cómo las personas nos relacionamos con la información para lograr nuestros objetivos. Y entonces la tecnología es muy útil para eso y por lo tanto sigo estudiando tecnología, pero más que nada como una herramienta que nos permite lograr cosas a los seres humanos. ¿Ya? Y desde ahí, los últimos años, yo diría que como desde la pandemia más o menos, empecé a estudiar la inteligencia artificial como una tecnología que nos permite lograr ciertos objetivos a los seres humanos. Y desde ahí he trabajado los temas de inclusión, en particular en temas de género, ¿ya?
Y con eso quiero decir desde ya que no, mi formación y las cosas que yo he trabajado no sé mucho sobre inclusión en términos de discapacidades, y entonces a mí me encantaría aprender más de eso, y ojalá algunas de las preguntas o algunas de las cosas que discutamos al final hablen un poco de experiencias que quizás o quizás tipos de conocimientos que ustedes tengan que informen la discusión desde el punto de vista de las discapacidades o de otros tipos de inclusión que uno podría poder considerar. Y entonces le puse ahí como IA e inclusión, y lo pongo entre medio de género porque es donde yo voy a dar ejemplos. Pero la verdad es que me interesa tener una conversación y que podamos como discutir y reflexionar sobre la inteligencia artificial desde esa perspectiva, ¿ya? Guillermo decía algo súper interesante a la hora de decir como que a veces no entendemos mucho de lo que pasa con la inteligencia artificial, hay gente que tiene prejuicios por el lado de que quizás, no sé, la inteligencia artificial va a dominar el mundo y vamos a perder nuestros trabajos, como hay gente que para el otro lado cree que la inteligencia artificial nos va a resolver el mundo y que va a resolver todos los problemas que no hemos resuelto como sociedad hasta ahora, ¿ya? Mi visión, y yo quiero ser muy honesta en esto, mi visión es súper en medio de todo esto. Yo no soy una tecno-optimista que creo que la tecnología lo va a solucionar todo, pero tampoco soy una tecno-pesimista. No creo que haya un destino negativo final desde la tecnología. La teoría con la que yo comulgo respecto de la tecnología es que la tecnología la hacemos las personas. Y entonces podemos irle dando forma en la medida en que podemos como darnos cuenta de cuáles son los objetivos que le estamos dando a la tecnología. Y si en algún momento la tecnología o los objetivos que le estamos dando no son las cosas que como sociedad queremos, me da la impresión de que tenemos todavía herramientas para poder darle otra forma, para poder cambiar de rumbo lo que estamos haciendo con la tecnología. Entonces, harto de lo que voy a contar va a tener ese sabor, ya va a tener esa mirada de decir, lo importante aquí es cómo hacemos tecnología o cómo hacemos inteligencia artificial en particular, que es como el tema al que ustedes me invitaron a hablar. Ya, entonces, y de ahí también decirles otra cosa, yo participo en 2 centros de inteligencia artificial, uno se llama el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es donde en general creamos tecnología, hacemos inteligencia artificial. Pero también participo en otro grupo que se llama Futuros de la Inteligencia Artificial, que es un centro, un núcleo más chiquitito, donde trabajo con gente de ciencias sociales y humanidades y donde tenemos una perspectiva un poco más orientada hacia cómo la gente entiende la inteligencia artificial y quizás un poco más crítica también, como de pensar como qué cosas quizás no están funcionando súper bien de la inteligencia artificial y deberíamos reimaginar y pensar otro futuro de la inteligencia artificial desde las ciencias sociales y las humanidades en colaboración con quienes hacemos tecnología. ¿Ya? Y de nuevo, van a encontrar un poquito de eso en las cosas que yo voy a contar. Ya, y aquí quiero hacer una pregunta que hago usualmente y la verdad no sé cómo esto va a funcionar. Entonces, si es que me pueden escribir o si me pueden hablar y contarme sobre esto, yo sería muy feliz, porque con esto me van a dar pie para avanzar al resto de mi charla. Entonces, quiero saber si han usado ChatGPT. Sí o no, lo que sea, así como levanten la mano o escríbanme por el chat, díganme si han usado alguna vez ChatGPT, si saben de Sí, lo que hartas estoy. veces. Hartas veces. Hartas veces. ¿Fans? Así como, yay, ChatGPT es lo mejor que hay en la vida. No, 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 para nada, pero igual es entretenido. Mira, hay una cosa que me gusta, que yo el otro día lo comenté. Ajá, Cuando envío cosas ajá, escritas por ChatGPT, medias dale. teledirigidas por mí también, o sea, Ujú, tampoco, hay algo de mí también en eso. ujú, Eh, si yo les cuento a las personas que lo escribió la IA, así, con esas palabras, no lo leen, les da lata, de hecho, eso es como son más grandes. Pero si les ¿verdad? cuento que yo lo hice, o sea, si no les digo en realidad, les parece genial, les parece genial. Entonces, Mira, también hay una cosa ahí como curiosa también que me parece a mí. muy interesante, ¿eh? Como una adversión a que lo haya escrito la inteligencia No les artificial. llama tanto, o sea, tal vez ya han spameado tanto con esto de la IA, Mira, ajá. claro, ya Como no es asustado. novedoso, po. Ajá, Estamos como ajá. ya de capa caída con ChatGPT. O sea, ya va por Súper viene el interesante. 5 parece, no sé, va como los iPhone.
Yo creo que va en el 4, pero puede ser que No, ya vale, ya están tratando del 5, ahí están se sus están lanzando. comentarios, ¿viste? Wow. Porque ahí te bombean, o sea, yo te lo digo por cómo los feeds me alimentan Se solamente. alimentan ahí todo el rato. Tampoco Ya, sé, pero ahora empezamos con esta cosa de qué tan cegado estaré. Ay, yo trato bueno, de cada negar uno tiene todo. su burbuja, cada uno tiene su burbuja. Yo a veces me creo que ando con un gorrito de aluminio en la cabeza, porque desactivando las cookies, ¿cachai? Ajá. O navegando en incógnito, o eliminando todos los permisos, porque claro, no quiero ser sesgado por mí mismo, pero luego Ajá. me molesta tanto lo que veo que vuelvo a eso. No sé, Bien, tienes un mucha comentario. agencia en tu participación ahí Sí, en la ¿viste? tecnología. Hay Muy algo bien, de muy mí, bien, ¿viste? muy Agencia. bien, muy bien. Carlos, ¿quieres decir algo o estás diciendo que sí, que estás usando tecnología? Sí, sí, pero a veces miente. Ejemplo, cuando uno le pregunta cuáles son los 10 escritores de literatura más importantes de Argentina, dice que es Borges. Y Borges odiaba la literatura en forma de novela. Él escribió puros cuentos. Y lo Guau. otro es que, sí, sí, pues de hecho ha mentido muchas veces con respecto a la literatura. Inventa. De hecho, el ChatGPT como que inventa ya. Y lo otro comentario. Yo escucho harto death metal y me gusta harto el metal. Y resulta que Ujú, hace un par de semanas, no, meses creo, un chileno, Chat GPT, Flow, una cosa así, que inventó una canción y ocupó inteligencia artificial, hizo una canción de Bad Bunny ujú. y lo hizo en poco tiempo. Y resulta que si uno revisa unos datos y una información, unas noticias de hace un par de años, el, la inteligencia artificial ha intentado crear death metal, pero a mi juicio, si uno lo compara, por ejemplo, Dadabot, el 2019 salió y resulta que ellos han producido cientos de discos y yo he escuchado los discos que ha producido la inteligencia artificial y me parecen burdos, o sea, porque Ujú. el death metal, si bien no tiene un canon, por así decirlo, lo que compone no es música, o sea, es como se escuchan de Ya. repente gritos, etcétera, etcétera, entonces como que la inteligencia artificial no ha podido construir una canción de death metal coherente. Ujú. Sí, no así cosas como el trap o el reggaetón, que es como más fácil, porque tiene una estructura lingüística como más fácil e incluso la batería es como continua. Súper, qué interesante y qué buenas las reflexiones que han compartido hasta ahora, ¿no? Como esto de eh, ChatGPT hace ciertas cosas, ¿no? Pero nosotros los humanos podemos a veces creerle o no creerle, podemos encontrar que nos sirve o no nos sirve, y también en lo que me han contado han sido como capaces de comunicar que hay cosas para las que sí está haciendo cosas bien esta tecnología y cosas para las que no. ¿Ya? Y entonces me interesa mucho esa reflexión porque creo que es lo que más tenemos que hacer como usuarios de la tecnología. Es como mirar la tecnología y aprender a cómo nos sirve, cuándo nos sirve y de repente encontrarle los bordes también, encontrar dónde la tecnología quizás no está todavía al nivel que puede generar un buen resultado. Y es muy importante saber eso, ¿no? Quiero Claudia, parar ahí un ratito, sí, dime, sí, Daniel. en la misma línea de lo que estás comentando, perdón la interrupción, Sí, por favor, no, solo, dale. solo añadir que, bueno, yo al menos sí coincido mucho con esto de no atribuirle juicio de mentira a ChatGPT, pero bueno, eso Está muy bien. primero, Ajá. sí. Y lo otro que al menos yo, el uso que le he dado, bueno, yo soy medio fan de ChatGPT, la verdad, aunque sea mentiroso, no, pero, pero yo lo uso para, y también he descubierto que no es exacto la tecnología de recognición de imágenes. Ujú. Entonces, lo que hago es, le paso una imagen para que me diga lo que hay. No está tan bien todavía esa parte. Pero bueno, vamos para allá. Y para lo otro que también lo uso en términos como inclusivos, es para ver si a veces podía, no siempre, traducir bien de texto a voz, por ejemplo. Ujú. Entonces, ahí estamos. Esos son como algunos usos, pero que como para sacarlo un poco de la línea de solo un repositorio de información, ¿no? Eso. Claro, claro. Súper, ya, entonces quiero, súper buenos ejemplos ahí también, y quiero volver porque hubo alguna gente que me dijo que no había usado ChatGPT y entonces quiero que estemos todos en la misma página
Y les voy a contar que ChatGPT es una inteligencia artificial que se lanzó hace casi un año, que ha tenido un par de versiones y que tiene la gracia o se llama inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa eso? Que genera contenido. ¿Ya? Entonces la forma en que interactúa es que yo le hablo, es un chat, le hablo a esta inteligencia artificial y le pido cosas. ¿Ya? Y a esto les llaman prompt en inglés. Y entonces le digo, dime o genérame una canción de metal. ¿Ya? O genérame el texto de una canción de metal. Y me va a generar un texto. No sé si el metal puede tener texto, no estoy segura, no conozco tanto de música. Voy a decir otra cosa. Créame un email para decir que no voy a ir a una fiesta a la que me había comprometido, ¿ya? Y me va a crear un texto que va a funcionar y que va a lograr ese objetivo, ¿ya? Y mi siguiente pregunta decía ahí, a veces miente ChatGPT y hay una buena reflexión que me dice Alexander ahí como que si es que para mentir hay que saber que estoy mintiendo y ChatGPT no sabe que está mintiendo. Pero sí, lo que pasa con ChatGPT es que a veces dice o me entrega información falsa. ¿Ya? Y entonces les tengo un ejemplo con el que trato como de convencerles de que es cierto que a veces ChatGPT da información falsa, ¿ya? Para no ponerle ahí la etiqueta de mentir y no caer en esa discusión filosófica bien interesante para poder avanzar con la charla. So, yo les contaba que yo era de la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Técnica se llama así porque había alguien que se llamaba Federico Santa María. Y entonces le pregunté a ChatGPT, ¿quién es Federico Santa María? Y ChatGPT me responde, esto que está aquí, que lo voy a leer. Voy a admitir a alguien aquí para que me permita leer lo que estoy mostrando aquí. Y me dice, Federico Santa María, cuyo nombre completo es Federico Santa María Carrera, fue un empresario y filántropo chileno que nació el 10 de septiembre de 1870 en Valparaíso, Chile, y falleció el 24 de diciembre de 1944 en Chile, en Santiago, Chile. Es conocido por su importante contribución en el ámbito educativo y tecnológico de Chile. Santa María provenía de una familia acomodada y se interesó en la educación y en la ingeniería. Y en 1926 fundó la Universidad Técnica Federico Santa María, que se abrevia UTFSM, en Valparaíso, con el objetivo de proporcionar educación técnica y científica de alta calidad en Chile. Yo les quiero contar que yo soy de la Santa María desde que tenía 17 años. Y ahora tengo hartos años más que eso. Y desde el principio de los tiempos, lo que a uno le enseñan en la Santa María es que Federico Santa María no fundó la universidad. Federico Santa María estaba muerto cuando la universidad se fundó. La Santa María existe porque Federico Santa María dejó toda su herencia para que construyeran una universidad en Valparaíso para que proporcionara educación técnica y científica de calidad en Chile, en una región. ¿Ya? Y entonces aquí está mi punto de decir, ChatGPT, a pesar de que crea contenidos que parecen súper, súper creíbles, a veces nos da información falsa. ¿Ya? Y desde ahí, a todo esto, no se queden solo con mi palabra, si quieren vayan a Wikipedia y ahí van a ver la historia de Federico Santa María y dice que el hombre falleció el 20 de diciembre de 1925. La Santa María se fundó después de eso. Y yo le seguí preguntando cosas a ChatGPT para como ver si es que me seguía dando información falsa. Y entonces le digo, ¿qué edad tenía cuando fundó la universidad? Sabiendo que me está diciendo cosas que no son ciertas. Y me dice que la fundó en 1926. Acabamos de saber que para ese entonces el hombre no estaba vivo. Por lo tanto, ChatGPT me seguía tratando de convencer de una cosa que no es verdad. De nuevo, no me crean a mí, vayan al archivo de mi universidad que cuenta toda esta historia y dice que efectivamente la universidad se fundó el 26, pero no la fundó Federico Santa María. ¿Ya? Entonces, con esto solo quiero redondear esta idea, ¿no? Que la inteligencia artificial que está detrás de ChatGPT genera contenido que es súper creíble y lo genera la inteligencia artificial. Ya no hay un ser humano detrás tipeando estas cosas, sino que es una inteligencia artificial generativa que produce este contenido, que es muy creíble, pero que no tiene la característica de que en sí la información que te va a entregar o que va a generar es verdadera.
Y entonces, en base a eso, yo quiero comunicar ciertas cosas en esta conversación que vamos a tener ya. Una es que la inteligencia artificial, tan estupenda como creemos que es y como está siendo, ya ChatGPT es estupendo, nos sirve para muchas cosas, pero aún así la inteligencia artificial a veces falla. ¿Ya? Eso quiero que sea como el mensaje más importante que podamos llevarnos hoy día. Y desde ahí quiero construir el argumento de que es problemático cuando la inteligencia artificial falla sistemáticamente para ciertos grupos de gente. ¿Ya? Entonces, el caso que yo les acabo de decir es un poco anecdótico, ¿no? Como, justo la persona que yo sabía, justo en este caso en particular, pero resulta que hay evidencia científica súper creíble que ha demostrado que hay veces que ciertas inteligencias artificiales, no toda la inteligencia artificial, ciertas aplicaciones de la inteligencia artificial, a veces fallan más sistemáticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que repetitivamente falla más para cierto grupo de gente que para otros grupos de gente. ¿Ya? En los casos que voy a dar es que hay veces que falla más para las mujeres que para los hombres. Y hay otros ejes en los que se ha encontrado evidencia parecida a esa. Y después de eso les voy a querer conversar y tratar de mover la conversación hacia que algunas de las causas que explican o que podrían explicar por qué está pasando eso hoy día en el 2023 es que cuando hacemos inteligencia artificial, a veces se nos olvida que estamos haciendo esa inteligencia artificial en un contexto social que tiene ciertas inequidades. ¿Ya? Por ejemplo, tiene inequidades de género, pero tiene otros conjuntos de inequidades y que a la hora de implementar una tecnología no vamos a borrar esas inequidades. ¿Ya? Y en el caso particular de la inteligencia artificial, a veces sucede que incluso exacerbamos esas inequidades y que por lo tanto hay que empezar a ponerle atención a esa posibilidad. ¿Ya? Y desde ahí no me quiero ir con la historia triste de decir, la guía falla y después falla sistemáticamente para ciertos grupos, sino que me gustaría también empezar a conversar de las formas en que muchos y muchas de nosotros pensamos que van a empezar a aparecer las soluciones a esto. ¿Ya? Entonces, algunas de las soluciones tienen que ver con incluir más diversidad de experiencias, diversidades disciplinares, y diversidades de metodologías para la forma en la que estamos construyendo tecnología el día de hoy. ¿Ya? Y entonces, lo primero que quiero hacer para contar esta historia es contarles un poquito sobre cómo es que funciona la inteligencia artificial de hoy día, que es en general la que es súper exitosa hoy día, es llamada Machine Learning, que es el nombre en inglés. En español se traduce como aprendizaje automático o a veces como aprendizaje de máquinas. Ya, cualquiera de las dos traducciones es usada en general. Y la forma súper simple, ya que voy a hacer unas simplificaciones muy importantes aquí, pero la forma en que en general funciona Machine Learning o este aprendizaje automático es que nos metemos en un proceso de desarrollo de la inteligencia artificial donde tenemos que, en algún contexto en particular, encontramos algún problema. ¿Ya? Algún problema que requiere o que podría ser solucionado a través de alguna especie de automatización con inteligencia artificial. Y para hacer eso, lo que hacemos es que necesitamos obtener muchos datos. Necesitamos tener muchos datos para poder solucionar este problema. Ya voy a elegir un problema cualquiera. Algo súper clásico que se utiliza donde quizás sea fácil pensar en Machine Learning. Si es que ustedes usan Spotify para escuchar música o quizás usan Netflix para ver videos o algún tipo de cosas que les dé recomendaciones, el que algo les dé recomendaciones y que les diga traten de comprar esto o escuchen esta música o vean esta película, lo que está pasando por detrás es que hay alguien que se le ocurrió que la mejor forma de que ustedes sigan siendo clientes de esos servicios es que a ustedes les sugieran qué cosa más ver o qué cosa más escuchar. ¿Ya? Y que eso ojalá sea algo que a ustedes haya alta chance de que les va a gustar. Y entonces, para lograr eso, ese es el problema como del contexto de negocio. No quiero que la gente se me vaya porque ya vio las películas que quería ver o ya escuchó las canciones que quería escuchar. Quiero que siga siendo mi cliente y por lo tanto voy a darle recomendaciones de cosas que seguir escuchando o que seguir viendo. Y para eso necesito
datos para tratar de ver qué es lo que le gusta a la gente o qué es lo que le gusta a cada uno de ustedes, qué es lo que le gusta al Carlos, qué le gusta al Alexander, para poder recomendarle cuestiones que le van a gustar y que lo van a hacer seguir permaneciendo en mi estudio, perdón, en mi servicio. ¿Ya? Y entonces tienen datos, Spotify o Netflix o cualquier otra cosa que les dé recomendaciones, lo que hace es tener datos de todos nosotros, ¿ya? De todos los usuarios. Y encuentra, o tengo este dataset gigante de todas las canciones que he escuchado en ese servicio y toda mi información demográfica que yo le haya entregado en algún momento, y quizás información de otras cosas o de otros sistemas que estén ahí de alguna manera coordinados. Y le voy a pedir a un algoritmo de inteligencia artificial que trate de encontrar los patrones que hay en esos datos que explican como los gustos que tengo, ya las cosas que me gustan. Entonces, va a haber un algoritmo de inteligencia artificial que lo único que va a estar haciendo es analizando todos estos datos para ver cuáles son los patrones que mejor explican los gustos de Carlos o los gustos de Tania. ¿Ya? Y una vez que encuentre ese patrón, lo que va a hacer es que va a tratar de encontrar cuáles, por ejemplo, canciones son parecidas a las que ya ha escuchado, o cuáles canciones escucha la gente que tiene gustos parecidos a los gustos de Tania. ¿Ya? Son ejemplos de formas en que se encuentran los patrones que van a ayudarme a predecir qué cosa recomendarle a la gente. ¿Ya? Y una vez que yo busco, les hago estos algoritmos buscar un patrón, trato de comparar todos los patrones que han encontrado y trato de encontrar los que me dan mejores resultados, los que de alguna manera le achuntan más a los gustos de mis usuarios, y elijo un modelo. ¿Ya? El modelo se llama esa descripción de los patrones que como que le achunta más a lo que está pasando en la vida real, las cosas que le gustan a la gente o a mis usuarios. Y ese es el que yo despliego en la vida, ya despliego en mi Netflix o en mi servicio de Spotify. ¿Ya? Y en el tiempo eso tiene que irse manteniendo porque la gente va escuchando nueva música y le encuentra nuevas canciones que le gustan y quizás le gustan más que las otras, y eso va a ir como cambiando los datos, y los patrones o los modelos con los que voy a ir describiendo eso va a ir cambiando en el tiempo también. Este es como el escenario de la inteligencia artificial hoy día, el día de hoy. Eso es Machine Learning. Encuentro patrones y voy a tratar de usar esos patrones para predecir lo que va a pasar en el futuro. Y lo que se ha encontrado en general es que aplicando esa técnica, ya distintas técnicas que funcionan más o menos bajo esa lógica, hay gente que se ha puesto a mirar qué es lo que pasa como resultado de esas tareas. ¿Ya? Y entonces, en el 2015, hace ya harto tiempo, uno de los primeros estudios que mostró esto que yo les decía de las inequidades, mostró que las ofertas de trabajo que nos entrega Google cuando la gente está buscando trabajo y quiere buscar así como oportunidades de trabajo, un estudio demostró que si es que hay un usuario hombre y hay un usuario mujer, y estos dos usuarios son exactamente los mismos, la única diferencia es que uno dijo que su género era masculino y el otro dijo que su género era femenino, trataron de analizar cuáles eran las ofertas de trabajo que les entregaba este recomendador de ofertas de trabajos de Google, y se dieron cuenta de que las ofertas mejor pagadas, con mejores sueldos, se les mostraban a aquellos usuarios que habían dicho que eran hombres, y las ofertas de trabajo que eran peor pagadas se les mostraban a las mujeres. ¿Ya? Y entonces ahí como que se prendieron ciertas alarmas en términos de por qué está pasando esto. ¿Ya? ¿Qué explicaría que una inteligencia artificial de alguna forma encontrara que la mejor forma de mostrar esta información sea con este patrón? ¿Ya? Quiero explicar aquí que esto lo hicieron como con un diseño experimental, que es la forma en que uno hace ciencia, y que lo que trata de hacer es como no elegimos a gente aleatoriamente y decir vamos a mostrar a estos hombres y a estas mujeres, sino que en realidad lo que se hace es crear usuarios ficticios. ¿Ya? Usuarios ficticios que yo puedo manipular, que son iguales, pero puedo decir son diferentes en una pura cosa. ¿Ya? Entonces como que crearon usuarios ficticios un día y los dejaron buscar ciertas cosas en Google y crear exactamente el mismo perfil, y la única diferencia que les hicieron es que uno era hombre y otro era mujer, y hicieron eso muchas veces, ¿ya? Y entonces así pueden comparar y crear información que es creíble al final del día. Ya, entonces eso es lo que les cuento ahí, y ahí hay como un ejemplo de
las diferencias que había. Entonces había una publicidad de una oferta que era súper bien pagada y que se le mostró 1800 veces a agentes hombres y 300 veces a agentes mujeres. ¿Ya? Y entonces ahí empezamos a ver que hay como una diferencia que ya empezamos a llamar sistemática, ya como que la única cosa que podría explicar esa diferencia es el género, porque nada de lo demás era distinto entre esos agentes. Sigue el tiempo y en 2018 hay un estudio que es bien influyente, donde estudian otro tipo de inteligencia artificial, que es el estudio del reconocimiento facial. ¿Ya? Y en ese tiempo, en el 2018, estaba súper de moda esto, que usaban reconocimiento facial para identificar cuál era el género de una cara. ¿Ya? Si es que esta cara era una cara de mujer o era una cara de hombre. Eso estaba súper de moda y habían algunos sistemas que hacían eso gratis. ¿Ya? En particular había uno de Microsoft, uno de IBM y uno de una empresa china que se llama Face++. Y hicieron un estudio parecido al anterior, pero esta vez con caras de personas que eran parte de los senados de distintos países. Y encontraron que estas inteligencias artificiales de las 3 compañías que eran distintos pero ofrecían el mismísimo servicio, que era detectar el género de una cara, en general funcionaba razonablemente bien. ¿Ya? Así es que uno mostraba a todas las personas y le mostraba todas las caras, eso funcionaba razonablemente bien. Pero se les ocurrió hacer algo, que era decir, vamos a tratar de ver si funciona bien para las caras de hombres de piel clara, cómo funciona para las caras de hombres de piel oscura, cómo funciona para las caras de mujeres de piel clara y cómo funciona para las mujeres de piel oscura. Y se dieron cuenta de lo que trata de comunicar esa imagen que está ahí, que funcionaba excelentemente bien, del nivel del 99,2% de que le achuntaban, hasta el 100% de achuntarle. O sea, le achuntaban todas las veces cuando mostraban una cara de un hombre blanco. Pero si mostraban la cara de un hombre de piel oscura, esos niveles bajaban un poquito. Iban desde el 88% de achuntarle al 99,3%. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de las mujeres, eso cambiaba un poco. ¿Ya? Entonces, en el caso de las mujeres blancas, andaba de nuevo entre el 92 y el 98%, nada mal. Pero en el caso de las mujeres que tenían piel oscura, esos rangos iban desde el 65% al 79%. ¿Ya? Y entonces ahí el patrón vuelve a ser como medio parecido, ¿no? Parece que funcionara en general, pero en realidad cuando hacemos alguna división por grupos de gente, funciona distinto. ¿Ya? Y si funciona distinto, quizás no haría tanto ruido, pero si es que funciona significativamente peor para un grupo en particular, ya empezamos a cuestionarnos si es que de verdad esto parece justo o no parece justo. Y entonces ahí se abre todo un conjunto de nuevas investigaciones que ya no solo ponen el género en cuestión, sino que empiezan a pensar en cómo el género se entrecruza con otras variables, como por ejemplo el color de la piel, y cómo la tecnología, en este caso cierta inteligencia artificial, la que detectaba el género, empieza a funcionar un poco distinto. Ya, me voy a apurar un poco ahora porque creo que me he demorado harto en hacer esta explicación. Y con esto les voy a decir, hay harta de esta evidencia, ¿ya? Hay harta de esta evidencia en visión computacional, en texto, que habla de el concepto que hoy día le llamamos que la inteligencia artificial, en algunos casos en particular, termina reproduciendo patrones de discriminación que han sido más o menos históricos. Y voy a explicar solo el primero para ahorrar un poco de tiempo. ¿Por qué podría haber pasado que Google le entrega ofertas de trabajo peor pagadas a las mujeres? Si uno mira como hacia atrás y ve los datos, la razón más probable es que a las mujeres en general se nos paga menos que a los hombres, incluso al mismo nivel de trabajo. ¿Ya? Y entonces lo que hace la inteligencia artificial al mirar esos datos y tratar de encontrar los patrones es encontrar un patrón de lo que ha pasado históricamente. ¿Ya? Y entonces históricamente a las mujeres les pagan menos y entonces el patrón, el algoritmo lo que aprende es que de alguna manera a las mujeres, por alguna razón, nos tienen que ofrecer esos trabajos que son peor pagados. ¿Ya? Aquí hay ejemplos que tienen que ver con Google, por ejemplo. Hay un libro bien bonito que se llama Algoritmos de Opresión, que muestra cómo cuando había esto de rellenar en Google como la pregunta que uno quiere hacer, había incluso un ejemplo de la ONU que decía como las mujeres son
y que lo que trataba de rellenar Google era súper ofensivo sobre las mujeres. ¿Ya? En este libro de aquí lo que hacen es decir las mujeres negras o de piel oscura son, o por qué las mujeres de piel oscura son, y todos los adjetivos que vienen después de eso como sugerencia son también súper ofensivos, ¿no? Y hablan de los estereotipos que hay. ¿Por qué pasa eso? De nuevo, porque cuando Google hace estas sugerencias, lo que hace es encontrar esas sugerencias de los textos que ha indexado en el tiempo. ¿Ya? Y esos textos, de alguna manera, reproducen patrones de discriminación que han habido en nuestras sociedades, y entonces el algoritmo termina reflejando eso, pero también reproduciéndolo, ¿no? Como que te invita a pensar esta cuestión o a preguntarte por esta cosa, y entonces empieza a pensarse que eso es problemático. Hay más ejemplos, me voy a saltar este ejemplo para poder irnos a la conversación. E incluso ChatGPT, yo le pregunté si es que tenía estereotipos de género y ChatGPT me confesó que también uno puede encontrar estereotipos de género en los contenidos de ChatGPT, y por ejemplo dice que puede ser que las respuestas que dé refuercen estereotipos de género, puede ser que lo que esté generando diga cosas como preferencias o roles que estén de alguna manera generizados, como que, no sé, las mujeres nos gusta cocinar y los hombres prefieren cosas más técnicas, ¿ya? Podría ser que el texto siga comunicando eso o siga generando eso cuando lo genera ChatGPT, que el lenguaje que utilice sea sexista, como que diga, no sé, las enfermeras y los doctores, y muchas otras cosas que ahí mismo me está contando ChatGPT, que son cuestiones que sabemos que todavía pueden estar pasando. ¿Ya? Y entonces, la problemática que surge con la inteligencia artificial es que, de alguna manera, porque la inteligencia artificial aprende patrones desde los datos o desde los ejemplos con los que es entrenado, termina como codificando ciertos sesgos. En el caso que estoy hablando yo ahora, he hecho todo el foco en los de género, pero como les decía antes, hay estudios que hablan de sesgos de clase, sesgos de raza y otros atributos que podrían ir apareciendo con distintos estudios, ¿ya? Y lo problemático de la inteligencia artificial es que no es como cuando uno se enfrenta a alguien que es discriminatorio y que me quiere discriminar, sino que en realidad cuando es una tecnología, esto usualmente pasa a gran escala, ¿ya? Y entonces pasa a gran escala que le dan ofertas de trabajo a las mujeres que son peor pagadas, ¿ya? Entonces no es solamente un jefe que me está ofreciendo menos plata, sino que va a afectar a una gran parte de la población, y por eso es problemático y empezamos a cuestionarnos esto, ¿ya? Voy a tratar de explicar aquí que no es solamente el problema en los datos. Hoy día la inteligencia artificial, en el campo de la inteligencia artificial sabemos que hay otros sesgos que se pueden ir metiendo en todo el proceso de desarrollo, que van desde los sesgos históricos, como los que les he estado mencionando hasta ahora, pero hay varios más. Ya me voy a concentrar en dos para contárselos solamente. Ya hay un sesgo que se llama de representación, que significa que en el dataset con el que estoy entrenando mi modelo, entrenar el modelo es esta idea de que le paso ciertos datos y trato de que encuentre patrones ahí, y me va a encontrar un patrón y yo voy a elegir el modelo, ya voy a elegir el mejor modelo, a eso se le llama entrenamiento. Y hay veces que esos datos con los que estoy entrenando no son buenas representaciones de la sociedad en la cual la voy a aplicar. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, eso es una preocupación súper grande en medicina. Hasta hace poco, por ejemplo, casi todas las enfermedades o las vacunas, de hecho voy a hacer el ejemplo de las vacunas, casi todas las vacunas eran solo testeadas en cuerpos de hombres y no testeados en cuerpos de mujeres. ¿Ya? ¿Por qué pasaba eso? Cuestiones culturales. ¿Ya? Y entonces no sabíamos cómo funcionaban algunas vacunas en los cuerpos de mujeres hasta que ya estaban en el mercado. Y entonces en medicina, cuando se piensa en inteligencia artificial, uno de los grandes sustos que hay es que usemos inteligencia artificial con datos que solo representen los cuerpos de los hombres, o quizás solo representen los cuerpos de la gente que vive en el norte global y que no sean parecidos a las cosas que nos pasan en los cuerpos de la gente que vivimos en el sur global. ¿Ya? Y entonces a eso se le llama sesgo de representación, de que el modelo haya aprendido en un lugar que no es una buena representación del lugar donde, o del grupo de personas en la cual se va a aplicar, y por lo tanto no funcione tan bien en ese grupo en particular.
Y de ahí hay muchos otros. Ya quiero que sepan que aquí hay varias complicaciones que pueden ir apareciendo y que hay que tenerle ojo y que podrían explicar esto de los problemas que yo les decía antes y que ustedes incluso identificaron en que a veces la inteligencia artificial no nos funciona súper bien para algunos casos específicos y que tenemos que irlos cuestionando qué pasa con la inteligencia artificial. ¿Por qué podría estar pasando esto? Bueno, tiene que ver con que cuando hacemos tecnología, la mayoría de la gente que hacemos tecnología somos bien enfocados en las cosas técnicas. Queremos solucionar un problema y queremos que hacer eso desde la técnica. Y se nos olvida un poco en qué contexto social esa técnica está siendo desplegada o está siendo generada. ¿Ya? Y lo que se ha como teorizado al respecto es que lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial, y no es solo de la inteligencia artificial, sino que la tecnología en general, es que si es que la IA sucede, y sucede en un contexto social, y los datos con los que estoy entrenando la IA son representaciones de ese contexto social, es súper probable que lo que la IA aprenda sean patrones de los sesgos que tenga esa sociedad o ese contexto social. ¿Ya? Y aquí hay gente que habla del patriarcado, por ejemplo, que explicaría los problemas de como hombres, mujeres, pero también el racismo, que podría explicar los patrones que tienen que ver con el color de piel, y muchos otros factores como los que yo les he ido mencionando, como también el clasismo, ¿no? Y aquí hay un concepto que yo no supe traducir, y ojalá ustedes me ayuden en eso, que en Estados Unidos la literatura o la literatura norteamericana habla mucho de ableism, que habla como de estamos muy acostumbrados a pensar el mundo, y tenemos muchos datos de la gente que tiene cuerpos donde como que es lo que llamamos como cuerpos que tienen todas sus capacidades, ¿no? Pero tenemos muy pocos datos seguramente de personas con ciertos tipos de discapacidad, y por lo tanto ahí uno podría pensar que hay algunas inteligencias artificiales que quizás no tienen buenas representaciones de esas experiencias y por lo tanto puede que no funcionen tan bien en eso. O puede que sí. Lo punto es, hay que evaluarlos. ¿Ya? Y como creo yo, o como creemos varias personas, la verdad, no solo yo, que esto debiera empezar a arreglarse y mucha fe hay en que la inteligencia artificial va a empezar a funcionar mejor cuando tengamos equipos más diversos en la creación de la inteligencia artificial y en la evaluación de la inteligencia artificial y en las formas en que la inteligencia artificial sea desplegada en ciertos contextos. ¿Ya? Y entonces, aquí solo para como redondear esta idea, todo este proceso que yo les he contado de como para qué usamos la inteligencia artificial, si es para, por ejemplo, hacer que yo use más Netflix o reducir la pobreza, esa decisión las toman ciertas personas. Ya, hasta hoy día la inteligencia artificial en general ha sido usada para ciertos objetivos mayoritariamente, como por ejemplo lucro, así como generar más dinero para algunas empresas, o hacer los procesos más eficientes, y hay mucho uso para la vigilancia también. ¿Ya? Después de eso, las personas que desarrollamos la tecnología también tenemos sesgos, entendemos el mundo de ciertas formas. Yo les decía antes, ¿no? Como que lo nuestro es muy de lo técnico, ¿ya? Y eso hace que nos preocupemos de ciertas cosas y no de otras. Y lo que nos parece complicado ahora es que a la hora de usar las tecnologías, la gente que usa las tecnologías es mucho más diversa que la gente que dijo para qué vamos a usar la tecnología y la gente que construyó la tecnología. ¿Ya? Y entonces ese poco calce que hay ahí entre quién decide cómo va a ser la tecnología y después quién es afectado de la tecnología es lo que hoy día se está cuestionando más. Y para ser como súper directa sobre qué es lo que se está cuestionando, en general se cuestiona que haya una sobrerepresentación súper clara respecto de quienes construyen tecnología y quienes deciden qué tecnología vamos a usar, que en general hay mucha participación mucha participación de hombres blancos, de gente que está en Estados Unidos o en el norte global, a mucha gente que en general como que es heteronormativa y que además, y ahí agregué de nuevo este concepto que no tengo una buena traducción, que habla como de los cuerpos que tienen lo que conocemos como las distintas capacidades corporales, ¿no?
Y una cosa que no he dicho y que quiero como recalcar aquí es que una de las otras como desafíos de la inteligencia artificial es que este pasito que está aquí, el de obtener los datos y generar el modelo, que yo les decía, esto es lo que se llama entrenamiento, ¿no? Entonces lo que yo decía es, hay datos y le pido al algoritmo que me encuentre cuál es el mejor patrón para describir estos datos, ¿ya? Pero hay algunas inteligencias artificiales o algunos tipos de algoritmos de inteligencia artificial donde ese modelo, que es lo que me describe estos datos, yo no lo entiendo. No, no yo como persona, sino yo particularmente, nadie los entiende. ¿Ya? Los desarrolladores no saben qué es lo que dice el modelo, solo saben que funciona bastante bien. ¿Ya? Y como funciona bastante bien, lo usamos. ¿Ya? Entonces, ChatGPT, por ejemplo, nadie sabe cómo es que está generando la siguiente palabra para generar estos textos tan creíbles que nos genera, ¿ya? Pero nadie podría explicarles exactamente por qué es que generó esta palabra y no esta otra palabra, y qué palabra es la que va a generar después, ¿ya? Como que los seres humanos somos incapaces de entender cómo funcionan ciertos modelos de la inteligencia artificial. Ya eso se le llama opacidad, ¿ya? Sé que funciona, pero no sé cómo está funcionando, ¿ya? Y eso nos trae otro problema, que es que si es que creo que está funcionando mal, y si creo que está funcionando mal para las mujeres, uno diría, ya, pero arreglémoslo. Pero si no sabemos cómo funciona el modelo, difícilmente lo podemos arreglar. Entonces nos crea otro desafío que está ahí como latente en la inteligencia artificial y que debiéramos empezar a considerar cómo arreglarlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo arreglamos? Harta fe le tenemos nosotros a la idea de la diversidad. ¿Ya? Y aquí me faltan 2 diapositivas y ahí armamos la conversación. Creemos que hay que agregar harto diversidad en la fuerza de trabajo, en todos los ejes que acabo de decir, ¿no? Género, clase, latitudes, etnia, capacidades, discapacidades, en el fondo gente con distintas realidades que se pueda dar cuenta de cómo esto podría funcionar mal o de cómo podríamos usar la inteligencia artificial para otros fines, ¿ya? No los fines que usamos siempre, sino que qué otras cosas, qué otros problemas podríamos tratar de abordar a través de la inteligencia artificial. Hoy día hay un espacio que se llama Ética en Inteligencia Artificial que se encarga de cuestionar todas estas cuestiones que yo les acabo de decir, así como por qué estamos permitiendo que haya una discriminación sistemática de ciertos grupos a través de la inteligencia artificial y sobre todo cómo lo solucionamos, ¿ya? Y ahí parte de la solución pasa también por entender que no vamos a solucionar todo desde la técnica, que a veces tenemos que entender lo que pasa como de manera social. Y ahí entonces empezar a trabajar con gente de ciencias sociales que entienden los contextos donde va a ser desplegada la inteligencia artificial y que nos pueda ayudar a considerar cosas que no estamos considerando hoy día. Y una cosa que está pensando Chile, pero también otros países, muchos otros países, es que tienen que haber regulaciones, ¿ya? Que tenemos que ayudar a que haya alguna forma de hacerse responsable cada vez que una inteligencia artificial cometa errores de manera sistemática, como por ejemplo las cosas que les decía antes de las discriminaciones o de que funcione mal y que, no sé, alguien salga dañado. Y entonces ahí se está avanzando mucho y si ustedes tienen preguntas me pueden hacer preguntas porque yo he estado bien metida en la discusión sobre las posibles regulaciones de la inteligencia artificial en Chile, cosa de que avancemos hacia la idea de que si es que la inteligencia artificial funciona mal, que podamos asignar responsabilidad asociada a eso. Y desde ahí yo quisiera, si es que a alguien le interesa esto, hay bonitos libros que yo los tengo aquí en inglés, pero al menos el primero ya está traducido al español, que se llama Feminismo de Datos. Hay otro libro que se llama Diseñando Justicia y el libro que está al final que se llama como más que un error o más que un error chiquitito, como un glitch en inglés, que habla de, todos estos libros hablan un poco de cómo la tecnología como de alguna manera nos está fallando, pero sobre todo los 2 primeros hablan de cómo podemos imaginar y hacer una tecnología distinta, ya una tecnología que nos sirva a todas y a todos. Y desde ahí quiero cerrar con esta idea que es algo que aprendí en el último libro y por eso lo puse, tiene un capítulo entero sobre los sesgos asociados a las capacidades o habilidades. Y ahí cuentan como lo importante que ha sido el movimiento por accesibilidad en el desarrollo de la tecnología, pero particularmente de la tecnología web, ¿ya?
Y este concepto de lo importante que ha sido, habla, o también es mencionado en ese libro que se llama Diseñar Justicia, y que acuña una forma de hacer diseño de tecnología que se llama diseñar para y con nosotros. ¿Ya? Y eso es algo que empujó la comunidad de personas con discapacidades, particularmente en el norte global, que decía, no queremos que hagan tecnología para nosotros, queremos que hagan tecnología con nosotros. Y esa idea es como la base de un tipo de diseño que se llama participativo y que tiene mucha fuerza en Europa, tiene mucha fuerza también en Latinoamérica y que ha hecho que hoy día es algo que se está discutiendo mucho en inteligencia artificial y que habla de cómo las personas que estaban como al final de mi dibujito del flujo de la inteligencia artificial, que decía como las personas que van a ser afectadas o que van a usar la inteligencia artificial es diversa. Lo que queremos hacer con los enfoques participativos es que esa diversidad se traslade también a la gente que crea tecnología y a la gente que decide para qué vamos a hacer tecnología. Y quiero terminar con esta idea, ¿no? Que todas y todos podemos tomar roles activos en tratar de hacer que la tecnología no funcione peor para ciertas personas y que esos roles no tienen que ser necesariamente que tenemos que convertirnos todos en desarrolladores o programadores, sino que hay veces que tenemos otras formas de influenciar, por ejemplo, desde el activismo, por ejemplo, desde el trabajo como organizado desde la sociedad civil para influenciar en las regulaciones y en distintas partes en que de alguna forma le vamos a ir dando forma, valga la redundancia, a la tecnología. Y creo que esa es mi última slide. Esa es lo que yo tengo para contarles. Como les decía, me encantaría que ustedes me contaran más de sus experiencias y de lo que les provoque esta conversación que acabo de traer. Y nada, muchas gracias. Esa es mi página web, claudialopezmoncada.com, y quedo totalmente a la disposición de ustedes para contestar preguntas o conversar. Primero que todo, Claudia, agradecerte así mucho la presentación. Ha sido muy clarificadora, sobre todo pensando, no sé, pues, a mí lo que me genera, hay una pregunta ahí de Alexander que vamos a tomar de inmediato, pero lo que a mí me genera al menos es como que hay esto es un tránsito, es un paso, un camino, un flujo. Y yo creo que esta primera parte de evidenciar los problemas que tiene la inteligencia artificial es clave. O sea, como siento que no hay que asustarse con esto ni enojarse tanto, sino que esto se tenía que ver porque era como era un poco obvio si en el fondo los estamos entrenando con datos y modelos nuestros. Es como un poco reforzar la idea de que sí, efectivamente tenemos sesgo, siempre lo hemos tenido, hay prácticas que son discriminadoras directamente y qué bueno que aparezcan así en esto también. O sea, esa es la primera reflexión que a mí se me aparece, ¿no? O sea, pienso contarte un caso a propósito de la recognición de imágenes. Hace algún tiempo hubo un escándalo en Facebook porque se describía, digamos, el proceso de descripción de imágenes que tiene Facebook, describía con sesgo a una imagen también de una persona afrodescendiente. Y o sea, a mí me gusta, mira, esto es una historia también muy interna. Nosotros luchamos a brazo partido, yo tengo discapacidad visual, a cada día porque la gente describa las imágenes en las cosas, en los lugares, porque utiliza el texto alternativo, descripción, en fin. Pero poder visualizar el alcance que tiene la construcción del imaginario visual de una persona ciega a partir de la inteligencia artificial es muy fuerte. O sea, obvio que vaya a transmitir patrones, obvio que vaya a transmitir estereotipos. Entonces, de aquí la primera pregunta, que quizás será mejor que respondamos primero la de Alexander y luego te pregunto yo. No sé si quieres leerla tú misma, Claudia, o quizás Cata, la pregunta de... Dale. Como quieran. No, como te sea más cómodo. Ya, la voy a leer yo porque no he podido leerla entera, porque uso Dale. unas palabras muy complejas que quizás no Sí. voy a necesitar que me explique. Volviendo a la idea anterior sobre la mentira. Finalmente no caemos en un problema algo autopoiésico, que me imagino que eso es de Maturana,
donde una máquina que tiene como labor discriminar al clasificar no haga lo que tiene que hacer, que es discriminar. Es decir, mientras no haya una persona que pueda sentir la discriminación, podría haber una capacidad para evitarla. Déjame parsear lo último. Mientras no haya una persona que pueda sentir la discriminación. Me da la impresión de que puede que no, Yo puede también que creo no, que no. que no, pero en la vida real sí hay alguien que siente esa discriminación. Como que si la inteligencia artificial funcionara en un vacío, me da la impresión que daría lo mismo. Ya, como que Es se que yo equivocara. creo que no, no sé, quizás como para discutirlo, esto es una cuestión bien Perfecto. bizantina, Claudia, no sé. Yo creo que independientemente del receptor, los datos son posibles de ser visualizados en sí mismos, antes incluso de que alguien los perciba. ¿Cachai? O sea, yo puedo hacer estudios sin necesidad de que digamos, se produzca la discriminación en un otro para que se Ujú, valide la discriminación, digamos, como, ujú, como acto ujú, comunicativo. ujú. Pero yo si miro el dato y miro digamos, el funcionamiento del modelo, puedo verlo igual. Pero, Entonces sí, ya, como que dale. tú dices, una cosa es la realización, como el darte cuenta de que hay una Sí, y otra discriminación cosa es, potencial, y otra es que alguien la haya claro, sufrido. totalmente, porque si, Ya. si, si nos limitamos a eso, o sea, Perfecto. o sea, no, digamos, los modelos pueden ser estudiadas sus respuestas igual, más allá de la realización del acto discriminatorio, ¿sí? Bueno, ahí Ok. está Alexander, quizá él viene a... No, pero, por ejemplo, dado esta discusión, claro, o sea, podría tener un equipo que reconozca la discriminación antes de que salga al mercado para que no sufra, para evitar que Totalmente, el pues eso es lo que cliente dice sufra la la Es- Claudia. discriminación, Eso es lo que ¿cierto? estamos Ya, pero, empujando todos. claro, Sí, pero mira, me gustó cuando pusiste una cara, para poder entrar un poco ya en el libro. Una de las cosas interesantes del libro que estamos leyendo es que sucede en una especie de pasado alternativo, ¿ya? Un poco más reciente, en el que el eje ganó la guerra y Alan Turing sigue vivo, ¿ya? Y de Ya. hecho de ahí parte de esta idea. Entonces, volviendo al libro, cuando Guillermo dice esta idea de podríamos determinar de antemano si algo va a producir un problema, vuelvo a caer en la idea de Alan Turing del problema de la parada. ¿Ya? O sea, podríamos determinar que algo va a ay, ser discriminatorio antes de empezar a saber, hasta de experimentar la discriminación, ¿cierto? Y finalmente ahí es donde nos encontramos con la contradicción, po. La misma contradicción que yo te digo que estamos experimentando ahora, con lo que te digo finalmente al decir está que complejo mientras no haya encuentro, quien ¿no? pueda sentir la discriminación, no podríamos evitarla. O sea, justamente ahí está, o sea, evitémoslo lo menos posible, pero no te niego que no sería interesante una capacidad de determinar de antemano si algo va a hacer sentir mal a alguien. Y ahí tal vez me vuelvo una cosa que dije la vez pasada, la clase, que era, no estabas, Claudia, pero tenía que ver con esto de las leyes de la física y ser capaz de predecir el futuro. Ujú, ¿Ya? Así que ahí también dejo un poco los comentarios. Yo ujú. creo, Claudia, no sé si igual lo podemos discutir más, pero con ánimo también de avanzar un poco hacia quizás preguntas que tienen que ver con una aplicación directa, un poco para responderle a Alexander, no sé qué piensas tú, pero yo creo que no nos podemos hacer los locos respecto de que existen ciertas cuestiones al momento de construir los modelos, que no se pueden soslayar. O sea, hay Sí. palabras que están marcadas semánticamente. Disculpa, Claudia, dale nomás. No, Perdona. dale, no, estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, yo también, de hecho, yo creo Así que es me parece inevitable el problema. una discusión filosófica interesante. Sí, Ujú. pero incluso más que filosófica, porque siento que está lejos, pero no está tan lejos. Yo quiero, por ejemplo, de nuevo voy al tema de la recognición de imágenes. Ajá. Cuando yo construyo un modelo que describe a los actantes de una imagen, Mm, voy a decidir qué adjetivos tienen esos, qué esos, potente. esos actantes. Mm, ¿Sí? mm, Entonces, esos adjetivos están cargados semánticamente, me guste o no. sí. Ya, Entonces, ya, a la entonces, hora, incluso, ujú. discúlpame, No, dale. dale, dale. No, pero es que entonces si dejamos que sea el mercado finalmente el que regule lo que es No, es que ese es el relevante o no punto. a No, la ya, hora, es por que, eso finalmente un problema filosófico, inevitablemente, porque es ahí donde tenemos que poner el hincapié, o sea, qué es lo que nos importa a la hora de poner un producto al mercado.
Ya, es que yo creo que si transformamos la discusión en el efecto, o sea, a ver, esto tiene un matiz un poco más amplio que la cuestión del mercado. Que claro, no lo podemos soslayar evidentemente, pero lo que yo creo que apuntaba la Claudia al principio de esta conversación, no sé Claudia, ahí me puedes corregir, pero yo Vale. creo que en esta construcción del modelo del que estamos hablando, no puede pasar que antes de que salga el modelo, alguien, y por eso los equipos diversos, diga, aló, perdón, este adjetivo no corresponde, está marcado, es discriminador. Bueno, y ahí emergen otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la privacidad de los datos, con los datos que entregamos, con los derechos digitales. Sí. Se amplía infinitamente la discusión. Solo yo agregaría una pura Dale. cosa a esa conversación, ¿no? Que así, yo creo que no nos metamos ni en privacidad, ni en seguridad, ni en nada de las otras problemas éticos Sí, que hay con la porque son inteligencia peores. artificial, porque con que se empieza a crecer esto y es muy difícil, ¿no? Pero algo que a mí me parece como un trade-off, o así como una negociación razonable entre estas miradas, ¿no? Es que me parece que hay cosas que ya hemos consensuado como sociedad De o hay cosas acuerdo, que muy de ya se han acuerdo. estudiado. Ahí entonces se ha estudiado ciertos patrones de género, por ejemplo. Hay gente que, hay disciplinas que han estudiado esto. ¿Ya? Y por lo tanto, a mí me parece que es negativo que cerremos los ojos a eso y que digamos, nos vamos a ahorrar, vamos a evitar saber de esa cuestión. Ah, y vamos a dejar que pase de nuevo y de ahí después de eso lo vamos a corregir cuando nos pillen, que me parece que es la forma en que está pasando hoy día. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando uno habla de diversidad disciplinar, por ejemplo, ese es como el típico o la forma en que visualizamos esto, como decir, si es que hay algo que ya consensuamos o hay algo que ya sabemos como sociedad que sucede, tratemos de crear algunos blindajes iniciales que no nos permitan cometer los errores que como sociedad ya hemos cometido y hemos decidido que no está bien hacerlo, ¿no? De acuerdo. Y ahí yo creo que van a pasar cosas que no sabemos, ¿ya? Porque la inteligencia artificial avanza muy rápido, va descubriendo patrones, ¿no? Me parecía súper interesante lo que dijo al principio Guillermo en algún momento, así como, es bueno que se vea, ¿cierto? Y es bueno que se vea, es bueno que tengamos evidencia, porque desde la evidencia podemos construir política pública y podemos construir nuevas formas de hacer tecnología. Pero además, yo creo que no es solo evidencia de lo que ya sabíamos, hay cosas que quizás estaban súper ocultas y que se han ido evidenciando. Por ejemplo, hay un dataset muy interesante de los créditos de los bancos. O sea, los bancos Ah, usualmente ponen un puntaje de como cuán valioso para darte un crédito eres o cuán riesgoso eres, ¿ya? Y eso ha sido una cosa muy común de la banca por siempre, ¿ya? Siempre han hecho eso, ha estado súper validado socialmente. Forma de pensar en los algoritmos y en cómo cuestionar a los algoritmos, que hoy día le llamamos auditar a los algoritmos. Se ha hecho evidente de que predicciones de riesgo de los créditos son súper discriminadores, pues discriminan, por ejemplo, a la gente joven. Ah, no hay tanta evidencia de eso, pero se cree que en ciertos lugares discriminan a las mujeres también, que nos dan menos crédito a las mujeres que a los hombres. Pero al menos hay un dataset alemán que muestra que discrimina a la gente joven, que a la gente joven es más riesgosa y les dan peores créditos que a la gente mayor. Y entonces eso hoy día es cuestionado, pero hasta hace poco tiempo atrás era una práctica normal, es solo que no teníamos cómo probarla, o no teníamos evidencia pública de cómo hacerlo evidente. Entonces se abren nuevas cosas y a mí me da la impresión de que se van a ir abriendo más cosas también. Entonces hay que pensar esto como una transición, como venías diciendo antes, Guillermo, ¿no? Como que vamos a ir aprendiendo nuevas cuestiones y vamos a tener que ir adecuándonos y repensando las formas en que vamos a ponernos blindajes sobre lo que la tecnología puede hacer o no. Oye, yo sí, quisiera como interrumpir ahí porque Carlos tiene la mano levantada hace rato y me encantaría escuchar dale, Carlos. esa voz. Sí, yo quisiera decir una pregunta en relación a los códigos abiertos, porque en el libro que nosotros leímos de McEwan, Máquinas como yo, se supone que Alan Turing no murió, o sea, él no se suicidó. Y él fue un promotor del código abierto, y resulta que ese código abierto generó muchas cosas buenas. Por ejemplo, la revista Science y Nature era gratuita, etcétera. Ujú. Y yo quisiera hacer la pregunta,
cuáles son los límites de la inteligencia artificial en función al código abierto y en su acceso. ¿Por qué? Porque el 1 de noviembre de este año se hizo una cumbre de inteligencia artificial donde se reunieron especialistas y varios países, y etcétera, etcétera. Incluso se hizo un ministerio de inteligencia artificial en otro lugar, etcétera. Y resulta que ellos llegaron a una especie como de votación y de acuerdo de que el Estado tenía que regular esto. ¿Por qué? Porque, claro, el código abierto, uno podría tener un Aaron Swartz, ¿cierto? Una Ujú, persona muy como con justicia social, etcétera, pero ese ujú, código abierto puede ser utilizado por terroristas, para hacer ciberataque, para hacer corrupción, etcétera, o para engañar al electorado. Ejemplo, la campaña del rechazo. Entonces, donde n- nunca me había visto tanta mentira, y ujú, aprovechando de hablar de la parte como política. Entonces, ujú. ¿cuáles son los límites de abrir, por así decirlo, la inteligencia artificial y los códigos abiertos, ¿cierto?, para las personas, sabiendo que se pueden usar para hacer cosas buenas como para hacer cosas malas? Mm. Ya, voy a decir a tiro que no tengo la respuesta, solo puedo contar lo que a mí me parece que es la discusión que está presente en eso, según lo que yo a veces he escuchado, a veces leído. Hay dos posiciones en general al respecto. Hay gente muy respetable que cree que lo mejor sería que cosas como, por ejemplo, los modelos de GPT, que es lo que está detrás del chat GPT, y las futuras inteligencias artificiales que sean profundamente poderosas, lo que sea que eso signifique, debieran estar en manos de unas pocas personas porque podría ser más fácil de regular, personas o instituciones, ¿no? Entonces, em, no abrir el código para que no haya este riesgo de que haya gente que lo pueda usar para el mal. Y entonces como la lógica de eso es decir, mientras haya poquitas instituciones que tengan el poder de generar estas inteligencias artificiales, vamos a poder regular a esta gente mejor o a estas instituciones mejor y vamos a tener como bajo control esta tecnología. Ya, esa es una mirada que tiene harta gente que la soporta. Hay otra mirada que tiene que ver con la mirada del movimiento del código abierto, que dice, si es que no entendemos cómo los modelos funcionan y dejamos esto en manos de corporaciones que al final del día necesitan o su razón de existencia es el lucro, no vamos a tener ninguna forma de auditar el código. No solo de usarlo, sino que tampoco de auditarlo. ¿Ya? Ni siquiera voy a poder hacer buenos testing, buenas evaluaciones como las que yo les contaba recién, que son evaluaciones súper sistemáticas de qué es lo que está pasando en términos de resultados para probar, por ejemplo, que hay algún tipo de discriminación. Entonces hay gente que cree que a pesar del riesgo de que podría pasar que alguien utilice mal cierta tecnología o para el mal, eh, es lo suficientemente bueno o es mejor que tengamos el acceso porque eso nos va a permitir tener mejor control porque vamos a poder ser muchas manos las que vamos a estar auditando esos modelos. Y yo creo que no hay consenso y no sé por dónde va a ir. Si me preguntas a mí personalmente, yo tengo mayor compromiso y como una, yo diría que a estas alturas más fe en el movimiento open source. Y que eso debiera funcionar más como una forma de rendición de cuentas y de transparencia en el largo plazo. Pero veo argumentos súper razonables en el otro lado también y creo que esa discusión es una discusión que lamentablemente creo la van a tomar otros países, no la va a tomar Chile. Y ahí yo veo con súper buenos ojos, por ejemplo, el hecho de que en Chile se está haciendo un esfuerzo súper importante en no tener una regulación local solamente, sino que tener una posición como región, como Latinoamérica tiene este tipo de políticas sobre la inteligencia artificial y que quizás eso pueda ayudarnos a tener un poquito más de influencia en la política pública global sobre inteligencia artificial. Pero nada, es un tema difícil el que pusiste en la mesa y yo puedo decirte mi opinión así personal, pero no sé lo que va a pasar y no sé exactamente cuál es la mejor. Como que yo de verdad le veo cosas buenas a la otra mirada también. Es solo que creo que en este momento es incierto, como que no tenemos formas de saber qué va a pasar.
Y al final del día yo creo que hay como una opción media política de que es en qué nos vamos como con qué idea nos vamos a casar al final del día. Es un momento interesante el que estamos en términos de inteligencia artificial, como que grandes decisiones políticas van a afectar súper importantemente el destino que va a tener la inteligencia artificial y sus impactos en el futuro. Por eso es muy importante que todos sepamos y que tengamos como opinión, yo creo, que igual hay un espacio que por lo menos a mí me gusta ocupar de que las formas en que hablamos de inteligencia artificial sean formas en que la ciudadanía entiende y que pueda armarse su propia opinión. Pues no tiene por qué como estar de acuerdo conmigo, pero que sí pueda armar su propia opinión respecto de qué es lo mejor o cómo deberíamos hacerlo, porque yo creo que más y más va a ser una discusión pública eso. Y en ese sentido, Claudia, bueno, dos cosas. Primero, como reafirmar la idea de lo que ha pasado, al menos en términos como de las personas con discapacidad visual. El lector que actualmente de pantalla, que actualmente más se ocupa es de código abierto, y es el que más se ocupa justamente porque su naturaleza de código abierto hace que sea mucho más responsivo a los problemas o a las cosas que van reportando los usuarios. Entonces, no sé, yo no puedo estar más de acuerdo con esa idea, sobre todo porque además lo que tú citabas al inicio, o al término de tu presentación, esto de nada para nosotros sin nosotros, emerge justamente como de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y es perfectamente extrapolable a todos, ¿no? Entonces, pero bueno, son opiniones. Y, y sobre lo mismo, como ya nos estamos acercando al final, no puedo dejar de preguntarte, estamos en un momento, tú decías, de grandes decisiones, pero todavía veo esto lejos de la escuela. Perdón, se me cortó un poquito el inicio de tu pregunta, ¿la puedes repetir? Sí, tú decías que estábamos en un momento de grandes decisiones y de una política también, pero yo todavía veo esto lejos de la escuela y la educación. Entonces, todavía en la escuela está esta cosa del chat GPT y los profes cagados de susto, comillas, entre otras cosas, con el prejuicio y lo que sea. ¿Cuál es tu mirada? ¿Tú terminada y tu exposición respecto al activismo que podemos hacer o de la relevancia que pueden tener nuestras acciones? ¿Hacia dónde te gustaría o tú visualizas que sería un buen camino que avanzara la política educativa en relación a la inteligencia artificial? Les cuento que, por ejemplo, hay una mesa de hartas personas, como 100 personas de la academia, pero también de la sociedad civil y también de las empresas, que estamos ayudando al Senado a crear como las bases para un marco de ley de inteligencia artificial. Y ahí una de las cosas que genera más consenso es que debiera haber una política pública que apunte a la educación en inteligencia artificial en todos los niveles, desde los colegios hasta la reconversión laboral. Como que eso es demasiado urgente. Y entonces me da la impresión a mí de que hay mucho consenso en esa idea, ya como que no me parece que haya mucha discusión sobre que hay que hacerlo. El desafío en Chile y como todos los países de Latinoamérica es cómo lo hacemos, ¿no? Porque tenemos otras carencias, o tenemos otras deudas, porque, no sé, cursos como por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Algo tecnológico en la media. Se me olvidó ahora el nombre del curso que tiene que ver con tecnología. No tiene no tiene un como currículum súper definido de qué es lo que le tienen que enseñar a los niños y las niñas en los colegios cuando hablan de tecnología. Y como que cada profe o cada colegio decide qué explica en tecnología. Y yo creo que ahí hay un espacio súper importante. Hay un espacio que hay que usar, no solamente en la media, pero tratar de pensar en cuál es el currículo de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, ¿ya? Porque la inteligencia artificial es una cosa, pero tú delante traías a colación la privacidad, ¿ya? Y eso nos trae a colación el manejo de nuestros datos, y eso nos trae a colación la alfabetización de datos, Totalmente. y un montón de otras como palabras que significan cosas que hoy día son muy necesarias, incluso para decirle, no quiero usar tecnología, tengo que para tomar esa decisión, tengo que saber un montón de cosas.
¿ya? Y eso está muy, muy al debe y hay que trabajarlo mucho porque, como les decía antes, tenemos otras carencias también, ¿no? Nuestros índices de cuánto sabemos de matemática y de lenguaje en promedio son también muy mejorables, ¿no? Y entonces nos agrega otra capa de algo que tenemos que trabajar Pero muy, se muy leen profundo. como que compitieran, Claudia. Yo no sé si están como... O sea, claro, cuando es lo mismo que nos dicen a nosotros cuando como personas con discapacidad queremos promover cuestiones en la educación también. Es como, no, pero tenemos índices de pobreza brutales. Y me pasa que, no sé, esto podría dar para largo, solo Mm, enunciarlo nomás. Cuando lo ponemos a competir con los mm, índices de lectura, matemática y lo que fuere, mm, pierden, po. Pero podría ser una mirada distinta, pensarla como en un proceso que promueva, no sé, estoy inventando, porque las prácticas esenciales igual van a cambiar, pero, pero que promueva a lo mejor mejoras de esos otros índices de privados, ¿cachai? No sé, mm, es mm. como, no sé, no Súper sé. interesante. Eso es súper Bueno, interesante, como que una de las cosas que nosotros creemos en las universidades en general es que, por ejemplo, la inteligencia artificial debería ayudarnos a enseñar mejor. Eh, totalmente, po. entonces, como que de paso, y lo mismo pasa con la ética, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos problemas hoy día sobre que los estudiantes y las estudiantes que estudian ingeniería, como que tienen un ramo de ética, pero se les olvida súper rápido, no lo pescan y como que no conectan con las cosas que quieren aprender. Y entonces creemos que la forma de hacer es que no lo podemos enseñar aislado, sino que lo que tenemos que Claro. hacer es como meterlo dentro de nuestras carreras o nuestros cursos técnicos y que haga sentido en ese contexto. Sí, lo que estáis diciendo me parece súper razonable, así como suena estas soluciones win-win que dicen los gringos, como que ganamos todo. Yo creo Pero que no es tan fácil. ese tipo de pensamiento es súper como hermoso, ¿no? No sé si lo vamos a hacer, no sé si podemos hacerlo. Es no sé, nos ha costado tanto hacer otras cosas, entonces es un desafío Podemos que yo creo que empujar, podemos hay que empujar, empujarlo, sí, sí. sí, definitivamente. Claudia, estamos muy cerca del final, entonces quizás hay preguntas. ¿M? Eh, Aquí en el chat ya empiezan a aparecer cosas. Me Mm. gustaría que aprovecharan estos últimos minutos para hacer sus preguntas, escribir en el chat si es que hay algún comentario. Ahí Rafael también escribe. ¿Rafael escribe o no? Cata, ¿tú estás ahí aún? Sí, Rafael escribe, sí, sí. ¿Qué dice Rafael? Dice, más que facilidad, es un tema de complejidad. Mm, mm. Sí, pues totalmente. Uf, sí. Entonces, chicas, chicos, aprovechemos los últimos minutos de Claudia que está acá. Yo la verdad es que estoy fascinado. Eh, Tengo ganas de invitarte a otras cosas y de verdad que hace falta la Sí. conversa y desde mi lugar de moderador del club y como persona con discapacidad, yo soy más tecno optimista, lo he visto en mi vida, entonces no voy a contar mi historia para qué, pero lo veo cómo la historia de nosotros ha mejorado, nosotras gracias a la inteligencia artificial, se ha complejizado también, pero ha Mm. mejorado. Cata, hay más cosas en el chat. Sí, bueno, Alexander dice a un café, simplemente. Ah, bueno, también. Sí. Sí, Claudia, no sé si quieres añadir algo más a los chicos, alguna idea con respecto a algunas ideas que nos queden en el tintero, que vayan no, quedándose. la verdad es que, bueno, ya tuve harto micrófono, así es que dije un montón de las ideas que quería decir. Pero nada, me parece súper interesante el tipo de discusión a la que me invitaron. Muy, muy sofisticada reflexión del rol de la tecnología. Un libro que podamos leer sobre el tema. Em, bueno, yo les decía, estos libros, hay poca literatura en español, quiero decir. Pero el libro Feminismo de Datos es un libro hermoso que tiene que ver con los datos, pero termina hablando de inteligencia artificial. El libro de diseñar la justicia se va a traducir en poco rato. Y yo leo harto libro técnico, así es que no les tengo buenas como libros en términos de novelas o lo que ustedes me van a recomendar pronto, que es el libro que están leyendo. Pero de repente los Eh, chicos igual se animan, ¿ah? Si hay algo no, y técnico que tú... estos son súper buenos libros.
en términos de que son como ciencia pop, así como que son súper asequibles para no marearlo a uno con como terminología tequi. Esos son súper bonitos libros. Lamentablemente no conozco muchos libros en español, así es que, porque nada, la ciencia es como guiada, muy guiada em, por la disciplina, o sea, perdón, por la investigación que se hace en el norte global. ¿Cuánto crees que la matemática es útil para la vida cotidiana y sobre la capacidad para entender estos temas? ¿Sabéis qué? No sé, pero yo estoy súper convencida que yo soy de formación ingeniera y entonces pasé muchas matemáticas y muchas físicas en mi vida. Y yo a estas alturas hago muy poco de esas dos cosas. Muy poco, muy poco. Y incluso hago poco programación a estas alturas, porque mi vida es enseñar y hacer investigación, pero hago mucha investigación más cualitativa. Igual hago estadísticas a estas alturas, pero no hago tanta programación. Pero creo que te da una forma de pensar. Creo que te enseña cómo estructurar ciertas problemáticas, te enseña a ser como preciso y crítico respecto de la evidencia que uno está tomando. Y, y, y a mí creo, no sé si fueron las matemáticas o la ingeniería, pero creo que me armó una forma de entender los problemas y de abstraerme de lo que no es importante y elegir como de qué forma puedo entender este problema y reducir el problema de formas en que lo puedo manejar. ¿Ya? Ahora, eso es un riesgo, ¿no? Y es el riesgo de la ingeniería, que a veces reducimos tanto los problemas que terminamos no haciendo una buena representación del problema. Y yo por eso creo mucho como en la multidisciplina o la transdisciplina, como le dicen ahora. Eh, Aunque se haga una distinción, que hay una distinción conceptual ahí. Porque creo que desde todas las disciplinas se hace un poco eso, como que aprendes una forma de pensar, una forma de estructurar problemas y que en el complejo mundo en el que vivimos hoy día, donde ya tenemos muchos problemas resueltos y nos estamos enfocando en otros problemas que son más difíciles y más complejos, a veces necesitamos estas múltiples miradas para poder ofrecer buenas soluciones. Entonces, así como amo lo estructurado y lo bueno de las matemáticas y la ingeniería, creo que es una mirada parcial y que hay otras formas de saber que nos entregan otras miradas parciales que hoy día son muy necesarias para armar buenas soluciones. Y se pueden juntar esas miradas, que esa es la clave. Estimadas, estimados, tengo el rol del mal hoy día y solo agradecer a Claudia infinitamente. Claudia, contarte que, pedirte en el fondo que como somos una biblioteca digital, sería bacán tener esos títulos, aunque estén en inglés, pero sería increíble tener ese listado de los 5 imprescindibles, ¿cachai? Como para, porque hay de todo, pues tenemos gente técnica que no lo es, que habla Seguro. inglés, que no. Entonces, te lo dejamos así como un Seguro. pendiente, si te Y les parece. puedo enviar muchos libros en inglés que son hermosos. Hay uno que se Eso. llama Artificial Unintelligence, que es muy provocador, porque es como la desinteligencia de la artificial. Ujú. Hay uno que se llama el Atlas de la Inteligencia Artificial, o el Atlas de la Inteligencia Artificial está en español. Y ese habla como de qué entendemos por inteligencia y también cómo la inteligencia artificial tiene también un costo para el planeta. Ya, Sí, totalmente. ese está traducido hace poco. No, hay un montón de libros súper bonitos que les puedo recomendar. Con tu ayuda podemos nutrir la biblioteca pública digital de este Sí, eso tema tan quiero, clave. Eso, ahí está que el nos Salva. dé, que nos dé un listado para que yo las pueda comprar. Seguro, Eso, muy bien, muy seguro, bien. seguro. Solo Por quizás, favor, Estimados, a través quizás, ujú, de la productora, mándame los títulos y yo los voy a buscar como para la próxima compra. súper, genial. soy testigo de fe, ¿ah? Soy testigo de fe. Estimados, estimadas, agradecer la conversación, la buena onda, la disposición, la profundidad, la sofisticación, dijo Claudia. Claudia, muchas gracias, porque Muchas gracias a fuiste, ustedes por invitarme. Es muy gratificante que me hayan invitado y que
me hayan hecho pensar en un eje que no pienso en general, que no me había tocado reflexionar. Y gracias también por la conversación que ustedes mismos crearon en este lugar. Lo pasé muy bien y me dejaron muchas razones para seguir pensando en cómo hacemos esto. A futuras conversas, muchas gracias a todas, a todos. Recuerden que la próxima sesión es este jueves, última sesión de nuestro club. Vamos a dedicar, por lo tanto, máquinas como yo y personas como vosotros, de Ian McEwan, debiera estar ya completo, ¿ya? Así que un abrazo enorme a todas, a todos, a cada uno, cada una. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Que tengan un descanso y nos vemos el jueves. Abrazos, buenas noches.